myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de física, página 27, ejercicio 4, que dice lo siguiente. Explica qué diferencia existe entre desplazamiento y distancia recorrida y razona si en algún caso el módulo del vector desplazamiento puede ser mayor que la distancia recorrida. Bien, más que nada la diferencia es que el desplazamiento, voy a poner aquí, el desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿sí? Mientras que la distancia, voy a poner aquí la distancia, aunque los dos parecen sinónimos, ¿no es cierto? Cuando hablamos en nuestra cotidianidad, la distancia en realidad es un escalar. Y te voy a explicar brevemente esto. Un vector es una magnitud que además de la medida que tiene una dirección y también se nos dice un sentido. Normalmente se representa con una flecha y para que tú me entiendas, voy a hacer el no tan técnico. Prácticamente un vector es algo que apunta hacia algún lado, algo que necesita apuntar hacia algún lado para poder ser comprendido o que se le puede otorgar una dirección, mientras que una distancia no se necesita o no es indispensable ponerle una dirección. Por ejemplo, en el desplazamiento no es lo mismo que yo diga me he desplazado hacia allá que me he desplazado hacia allá. No hay como decir eso de la distancia, no puedo decir me he distanciado, no tiene sentido. Si yo digo me he desplazado 3 metros hacia allá, no es lo mismo que decir me he desplazado 3 metros hacia allá. Entonces estoy hablando de un vector, porque estoy dando una dirección. Eso es lo que distingue un vector de un escalar. En este caso, un escalar es en cambio un número, cualesquiera. Por ejemplo, yo dije si me desplazo 3 metros hacia allá, en la distancia digo yo estoy a 3 metros. Y si me dicen, ¿pero hacia dónde? No, solo estoy a 3 metros. Esa es mi distancia. Sin importar hacia dónde yo esté, solo sé que estás a 3 metros. Pero si alguien me dice, pero aclárame hacia dónde, el momento en que yo digo hacia allá, ya deja de ser, en este caso, una distancia. Al rato de darle un desplazamiento, al rato de darle una dirección, perdón, hablamos de un vector desplazamiento o de un vector posición también podría tratarse. Entonces es la primera diferencia que hay. En este hablamos de un vector con una magnitud, es decir, una medida del vector, por ejemplo, 2 metros, y una dirección y un sentido. Mientras que en la distancia, por ejemplo, la distancia yo puedo decir 2 metros. No aclaro en qué sentido, ¿de acuerdo? Ese es un escalar. Bien, ¿por qué esto? Vamos a aclararlo con un dibujo, ¿no? Digamos que alguien comenzó aquí y comenzó a hacer esto. Esta trayectoria, aquí se dio una vuelta, vino por abajo y terminó acá. Aquí vamos a entender la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia es medir todo lo que él, bueno, si es que es una persona, todo lo que se ha caminado, todo lo que se ha movido. Si pongo, digamos, un metro, ¿no? Una cinta métrica, pero infinita, digamos, ¿no? Y empiezo a medir cuánto ha caminado, tomar la medida de esto, entonces aquí me debe decir cuánto va a medir, ¿no es cierto? Mido esto de aquí, lo que estoy haciendo es segmentando para poner las medidas, ¿no? Entonces, esto es medir la distancia, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, vaya que ha caminado bastante, ¿sí? Se ha dado unas vueltas, todo eso se ha movido bastante. Esto que yo he puesto en negro, esto que yo he puesto en color negro, es la distancia. Y estoy midiéndolo. Digamos que caminó, yo que sé, pongamos unos 50 metros y son eso. Y así es como se mide la distancia. En el desplazamiento no importa la forma que haya tenido la trayectoria. Es irrelevante. Porque el desplazamiento solo le interesa dónde comenzó y dónde terminó, y prácticamente se traza una línea recta, que no me va a alcanzar la regla para esto, pero más o menos, perdón que te tape, va a ser algo así, ¿no? Va a venir una línea recta trazada hacia ese valor, hasta ese punto. Entonces, ese en cambio es el desplazamiento, es esa línea recta, ¿no? Tenemos entonces un camino corto, así que esta distancia es distinta a ese desplazamiento. Entendemos por distancia, en este caso, recorrida o espacio recorrido, ¿sí? A cuánto se ha movido, en este caso, este cuerpo. Entonces dice, a ver, dice otra vez, razona si en algún caso el módulo del vector de desplazamiento puede ser mayor que la distancia recorrida. En este caso, el módulo del vector de desplazamiento es la medida de aquí a acá. Entonces,
como ves, esta medida, si yo tomo la misma regla y me empiezo a medir, obviamente me va a dar una medida mucho más pequeña, de hecho menos de la mitad, ¿no? Así que este que yo he puesto en color rojo sería el vector desplazamiento cuyo módulo, o sea, cuya medida, en este caso puede ser, el módulo se expresa, por ejemplo, con 2 barritas o quitándole las barras, puede ser, yo que sé, de tal vez unos 20 metros, ¿sí? Lo que nos dice es, ¿será que en algún caso el módulo del vector desplazamiento puede ser mayor que la distancia recorrida? O sea, que esta distancia sea más grande que esta distancia. Eso en este caso, si tú lo razonas bien, es imposible porque la distancia más corta es justamente una línea recta. Lo máximo que puede alcanzar es que la trayectoria también sea recta y ahí tendríamos una distancia pequeña e igual al módulo. Pero no hay manera en que el desplazamiento sea más pequeño que esta distancia o este espacio recorrido. Eso es imposible. Entonces no habría esa manera. La manera más corta sería que, como te digo nuevamente, tanto el desplazamiento, digamos, la trayectoria como el vector desplazamiento, ambos sean cortos. ¿De acuerdo? Bien, eso ha sido, no nos pide nada más. Hemos contestado lo que nos pide el ejercicio. Si tú quieres ver cómo se expresa este vector, podría ser esta línea que nosotros vemos aquí y habría que ver el ángulo para expresarlo como vector. Más a la trayectoria, tú ves que debido a su forma no interesa para nada la dirección. No hablamos de una dirección. Bien, espero haber sido claro con este ejercicio. He tratado de ser lo más dinámico posible. La diferencia entre desplazamiento y aquí la trayectoria para la distancia, ¿sí? He tratado de ser lo más dinámico posible y espero que vayan quedando claros de estos conceptos. Vale que practiques, vale que repases para que no los confundas, sobre todo en un futuro que los vas a necesitar. Si tienes todavía dudas o inquietudes, contacta con nosotros a nuestras redes sociales y no olvides apoyarnos con un like. Nos vemos.